Hola, vamos a empezar ahora lo que es la formulación inorgánica, ¿vale? Entonces vamos a poner esto. Esto ya lo explicaré también en clase, un poco más desarrollado, ¿vale? Pero vamos a empezar un poco lo más fácil, lo vamos a explicar aquí, mediante un vídeo. Lo más difícil lo dejaremos para explicarlo en clase. Bien, yo voy a seguir los apuntes que os he colgado en el blog de formulación inorgánica. En los apuntes al principio empezáis a leer en la primera página, formulación inorgánica, os dicen el número de elementos químicos que existen, os dicen también que esos elementos químicos tienen tendencia a unirse y cuando se unen forman unos compuestos químicos. Esos compuestos químicos también le llamamos moléculas, es decir, las moléculas son uniones de elementos químicos, de átomos. Tenéis una primera clasificación en sustancias y mezclas. La materia se clasifica principalmente en sustancias y mezclas, a lo mejor lo visteis el año pasado en tercero. Dentro de sustancias tenemos las simples, donde tenemos, pues, como veis en el esquema de la página 1, pues elementos formados por una sola clase de átomos, como el O2, y también los compuestos, elementos formados por dos clases diferentes de átomos. En esos compuestos tenéis, por ejemplo, el compuesto más conocido por todos nosotros, que es el agua. Luego veremos cómo representamos nosotros en papel el agua, la molécula de agua. ¿De acuerdo? Después tenemos las mezclas, que pueden ser homogéneas, heterogéneas, que no nos van a importar ahora. En la página 2 tenéis la gran clasificación. Te dicen que los elementos químicos se clasifican en metales y en no metales. Es muy importante que primero identifiquéis qué elementos son los metálicos y los no metálicos. ¿De acuerdo? No meter la pata y decir, por ejemplo, que el hierro es un elemento no metálico. Algo obvio, ¿no? Es metálico. Y luego hay un pequeño esquema donde todos los compuestos químicos se clasifican en dos grandes grupos. Pone tal, una cosa así, ¿no? Compuestos químicos. ¿Vale? Y aquí tenéis, en compuestos químicos, tenéis que tengo compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. ¿Vale? Los compuestos inorgánicos son los que vamos a formular ahora. ¿Por qué se formulan y se nombran? ¿Por qué se le pone nombre? Pues porque hay miles y miles de compuestos inorgánicos. Hay más compuestos orgánicos que inorgánicos, pero hay muchos. Entonces tenéis que ver que al principio, cuando se empezó a descubrir compuestos y los científicos empezaron a sintetizar, a crear compuestos, pues le ponían cualquier nombre. Un nombre a lo mejor elegido, pues a lo mejor un nombre que tiene que ver con algo de la naturaleza o bien un nombre que tiene que ver con la forma en la que se obtuvo. Sin embargo, llegó un momento en el que había miles y miles de compuestos y tenía que haber alguna forma de ponerle el nombre a esos compuestos que iban descubriéndose, que iban saliendo. Y tenían que ponerle o le tenían que poner un nombre de forma ordenada, algo que se dice que es sistemático. Entonces ahí es donde entra lo que es la UPAD, ¿vale? La UPAD, que a lo mejor os sonará, si no os suena, os lo digo yo, es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. ¿De acuerdo? De lo que se encarga principalmente pues principalmente de regular el nombre de los compuestos que se van descubriendo, es decir, que haya un sistema para esos compuestos, tanto inorgánicos como orgánicos. Los inorgánicos, los compuestos inorgánicos, son aquellos que forman parte de cosas inanimadas o muertas que nunca han estado vivos. Los compuestos orgánicos, por otra parte, como lo tenéis ahí, son compuestos que forman parte de cosas que han estado vivas. Y tenéis ahí que su esqueleto, el esqueleto, como digo yo, es el átomo de carbono. No es que sea un esqueleto, no es que tenga un esqueleto, no propiamente dicho,
es que el átomo de carbono es básico para los compuestos orgánicos. Todos los compuestos orgánicos están hechos de átomos de carbono enlazados unos con otros, como si fueran... los átomos de carbono son como clics, y tú coges a lo mejor un clip y lo puedes enganchar con otro, lo puedes enganchar con otro, lo puedes enganchar con otro y puedes formar una cadena. Pues eso es lo que hacen los átomos de carbono, y además en nuestro mundo el único átomo que puede hacer eso es el carbono. También lo puede hacer el silicio, pero sobre todo es el carbono. Es decir, todos los compuestos orgánicos están hechos fundamentalmente de carbono. Luego podemos tener otros elementos fundamentales como son el oxígeno, como son el hidrógeno. Entonces hay compuestos orgánicos que están hechos solamente de carbono y de hidrógeno, que se llaman hidrocarburos. Hay otros que tienen oxígeno, hay otros que tienen a lo mejor también nitrógeno, azufre, incluso otros elementos, ¿no? Incluso metales, ¿no? Pero los más fósforo, los más normales son esos. Y los compuestos inorgánicos pues son, por ejemplo, tenéis ahí los minerales, las rocas, y ejemplo de compuestos orgánicos pues son los plásticos, las proteínas, el ADN. Bien, nosotros primero tenemos que ver qué es una fórmula. Una fórmula es la representación escrita de una molécula. Exactamente, es decir, yo tengo el agua, entonces yo quiero poner la fórmula del agua. ¿Qué me dice la IUPAC? La IUPAC me dice, tú si quieres colocar una fórmula de un compuesto tienes que indicar dos cosas. Primero, de qué elementos está hecho ese compuesto, y segundo, la proporción que hay de cada uno de esos elementos. Si vosotros os fijáis en la fórmula mundialmente conocida como la del agua, ¿vale? Esto lo sabéis de segundo y tercero de la ESO, pero yo empiezo desde cero. Pues para eso hago estos vídeos. Pues sabéis que el agua nos dice en su fórmula que está hecha de hidrógeno y de oxígeno, y que la proporción es 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno. Esta es una molécula heteroatómica, pues porque está hecha de dos átomos diferentes, y además es una molécula pequeña, está hecha solamente de 3 átomos. He ido a buscar esto, mirad, esto sería por ejemplo la representación de una molécula de agua, donde las esferas blancas serían los átomos de hidrógeno y este sería el átomo de oxígeno. Luego veréis, este año no se ve muy bien, no se profundiza en eso, pero veréis que los átomos están unidos entre sí por algo que se llama enlace. Los mantiene unidos. Estos enlaces se forman por la compartición de electrones de cada uno de los átomos. Y en una reacción química, ya os lo anticipo, lo que ocurre es que la molécula, ¿vale?, se rompe. Pero no se rompe por aquí, los átomos no se rompen, los átomos permanecen inalterados. Lo que ocurre en una reacción química es que por el efecto de muchas veces energético, ya sea en forma de corriente, de calor, pues se rompe este enlace. Se rompen los enlaces y luego estos átomos se vuelven a reestructurar formando otros compuestos diferentes. Pero en sí el átomo no cambia. Lo que cambia es el entorno, lo que cambia es con lo que está unido ese átomo. ¿De acuerdo? Esto sería la representación de una molécula de agua. Y esta, por ejemplo, si la construimos así, pues sería otra molécula más grande. Esta molécula, pues ya lo veremos, ¿no? Una molécula así, es decir, fijaros, tengo desde moléculas muy pequeñitas hasta puedo tener moléculas grandísimas de 20.000 átomos, como puede ser la molécula de hemoglobina. Pues eso es lo que tiene que tener una fórmula. Ahora, la IUPAC es la que me dice dónde se coloca cada uno, por qué el hidrógeno se coloca a la izquierda, por qué el oxígeno se coloca a la derecha. Pero antes de indicar todas esas reglas, hay que indicar primero los compuestos primeros que vamos a estudiar. Nosotros vamos a estudiar primero los compuestos binarios. Los compuestos binarios son los que están hechos de dos átomos diferentes. ¿Vale? Eso lo tenéis en la página 2, es lo que he explicado. ¿Vale? Después en la página 2 hay otro ejemplo, antes de compuestos binarios, donde he puesto esto, Na2SO4. Esto es un compuesto un poco más complejo. Fijaros, hay 3 átomos diferentes. El sodio, esto mucha gente piensa que, los que no se lo saben muy bien, piensan que esto es un símbolo de un elemento, SO. No puede ser, porque un símbolo cuando tiene
un elemento cuando está representado mediante dos letras, la primera siempre va en mayúscula y la segunda en minúscula. Entonces, esto es un elemento que es el azufre, que se representa por S de sofre, de la palabra latina, y también en valenciano se llama azufre, y el oxígeno. Entonces, este compuesto, que se llama sulfato sódico, ¿vale? Ya sabréis vosotros cómo se nombra esto, cómo se le pone el nombre. Está hecho de 2 átomos de sodio, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Es un compuesto, pues, ya os digo, más grande que el agua. ¿De acuerdo? Ya nos vamos en nomenclatura química, donde nos indican, pues, antes de empezar con compuestos binarios, las tres formas de nombrar, de ponerle nombre a un compuesto. Está la sistemática, la tradicional y la de stock. Nosotros vamos a ver la sistemática, que es la que se debe de utilizar, la que te dice la IUPAC hoy en día. Un compuesto lo tienes que llamar no mediante cualquier nombre de stock o tradicional, sino por la sistemática. La tradicional la vamos a conservar también porque es la que realmente se utiliza, porque es más sencilla y porque se tiene esa tradición de nombrarlo. Y la de stock sí que no la vamos a ver, que es la de la típica que se hace con los números romanos. ¿De acuerdo? Ahí tenéis las tres según un esquema en la página 4 y te pone forma de dar nombre a un compuesto. Nomenclatura tradicional. La más antigua utiliza prefijos y sufijos para indicar el número de oxidación del elemento. El número de oxidación es ese numerito que os he dicho que os tenéis que estudiar de cada uno de los elementos que yo dije. Dice, exige que te sepas los números de oxidación de cada elemento. La segunda, que no pone nada, que me he dado cuenta que ahí falta algo, sería la nomenclatura sistemática. Entonces está basada en las normas de la IUPAC, utiliza prefijos. Di, tri, tetra. ¿De acuerdo? La sistemática es muy sencilla para estos compuestos que vamos a ver ahora, binarios. Pero luego se complica más para los compuestos más grandes, como estos, que son los ternarios. Son ternarios porque están hechos de 3 átomos diferentes. Y la de stock, pues no la vamos a ver. Ya veremos si tenemos tiempo, ¿de acuerdo? Los números de oxidación te lo ponen ahí. Son unos números positivos y negativos que se asignan a cada uno de los átomos de un compuesto. Cada elemento, atención, puede haber elementos que tienen un único número de oxidación que tenéis que memorizar, pero puede haber otros elementos como por ejemplo el cloro, el cloro que tiene 4, 1, 3, 5, 7. O incluso están los dos más raros, que son el manganeso, en nuestro caso, y el cromo. ¿De acuerdo? Eso os lo pongo yo, os lo di lo tenéis en la página 6, ¿vale? Donde se ve lo del manganeso y el cromo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, te pone al final, te dice, el manganeso utiliza los números de oxidación 4, 6 y 7 cuando actúa como no metal. Y los números de oxidación 2, 3 cuando actúa como un metal. Es decir, el manganeso y el cromo, después leéis el cromo que es prácticamente igual, utiliza el número de oxidación 6 cuando es un no metal y el 2 y el 3 cuando es un metal. Estos dos únicos, el manganeso, Mn y cromo, ¿de acuerdo? Pueden actuar unas veces como metales y otras veces como no metales. Los demás elementos que tenemos ahí o son metales o son no metales. ¿Ok? Pues bien, tenéis ahí los números de oxidación y os lo tenéis que estudiar, ¿vale? Bien, pero antes de esa tabla lo que viene son las reglas para conocer el número de oxidación de un elemento o un compuesto. ¿De acuerdo? Esto es lo primero que nosotros vamos a ver. Y os va a parecer a lo mejor un poco artificial, pero hay que hacerlo así. Sobre todo para los compuestos que son más difíciles, los terciarios, ¿no? Y las sales terciarias, cuaternarias, que las vamos a ver. Ahí hay una serie de reglas que dice que la suma de los números de oxidación de los átomos de una molécula neutra ha de ser 0. Eso lo leéis, ¿de acuerdo? Eso os lo voy a explicar yo, ¿de acuerdo? Después te pone por el cloro negativo, la carga del ion es -1, luego el número de oxidación del cloro es -1, y te pone unos ejercicios, que es el ejercicio 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo adivinamos lo de los números de oxidación? Es muy sencillo, mirad. Yo os voy a poner aquí un compuesto, ¿de acuerdo? Y os voy a poner al lado un poco lo de las reglas de los números de oxidación. Entonces os voy a poner un compuesto como es este, SO3. ¿Vale? Yo no sé aquí, vosotros podéis decir al principio, ¿para qué quiero saber el número de oxidación de cada uno de los elementos? Pues eso es muy sencillo, mirad. Este compuesto es un compuesto que se va a llamar un óxido, porque todos los compuestos binarios que tienen oxígeno se llaman óxidos de oxígeno. Al lado del oxígeno, que veis que tienes 3 átomos de oxígeno, tenemos un elemento que es el azufre.
El azufre es un no metal, el oxígeno también es un no metal. Me tengo que saber de memoria, que es muy importante, ¿de acuerdo? Que, como veis ahí en la regla, ¿vale? Que viene en el... en el número de oxidación del oxígeno ha de ser... Vale, te pone por ejemplo el ejemplo C del NO2, ¿no? Pues el número de oxidación, fijaros, del oxígeno, os lo tenéis que saber de memoria de los primeros, y es 2. ¿De acuerdo? Puede ser negativo o positivo. Los negativos son casi todos los no metales y positivos son los metales. Entonces tú te sabes el número de oxidación del oxígeno. ¿De acuerdo? Tú sabes que, o tienes que saber aquí, que a lo mejor este no es el ejemplo más bueno para poner. Así que lo voy a cambiar. No es el ejemplo más bueno porque es un no metal y un no metal. Entonces voy a cambiarlo. Voy a poner este, ¿vale? Que no condropónico. Porque es otro óxido, pero es un óxido con un metal, ¿vale? Es un óxido, se llama óxido metálico, óxido básico, ya lo veréis. Entonces, fijaros, yo sé de las reglas, primero, sobre todo voy a poner el ejemplo porque es como viene la regla. Primero, los metales tienen un número de oxidación que es positivo y los no metales, como el oxígeno, que es negativo. ¿De acuerdo? Sé que la suma de los números de oxidación multiplicado de cada elemento por el número que hay más el otro tiene que ser 0. Me explico. Yo me sé de memoria el número de oxidación del oxígeno, que es menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, yo multiplico el número de oxidación del elemento por el número de átomos de ese elemento que haya. Entonces sería menos 2 por 3, que sería menos 6. ¿Vale? Sé que este número se tiene que sumar, ¿vale?, al número de oxidación que utiliza el hierro, que multiplicado por 2, ¿vale?, tiene que dar un número que sumado a menos 6 sea 0. ¿Por qué? Pues porque según la regla B, la suma de los números de oxidación de los átomos, es la A. La suma de los números de oxidación de los átomos de un metal, de una molécula neutra, ha de ser 0. Entonces, esta es una molécula neutra. Una molécula neutra es cuando no veis cargas eléctricas aquí arriba. Entonces, yo sé que el hierro tiene un 2 y que el hierro tiene que tener un número de oxidación que multiplicado por 2, ¿vale?, para que esto sea igual a 0, tiene que ser igual a 6. Entonces, ¿qué número tengo ahí que multiplicado por 2 me sale 6 más 6 para que sumado al menos 6 sea igual a 0? Porque siempre tiene que ser igual a 0. Pues el 3. Entonces, aquí puedo saber que el número de oxidación del hierro es el 3. ¿Por qué hay que hacer esto? Pues porque resulta que hay elementos que tienen o que pueden jugar con dos números de oxidación diferentes. Entonces, unas veces utilizarán un número y otras veces utilizarán otro número. En este caso, el hierro ha utilizado el 3. Mucha gente, como lo ve, es fijándose en el número de átomos del elemento que tiene al lado. Entonces dice el 3. Pero eso no siempre vale. No siempre vale. ¿De acuerdo? Y os puedo poner algunos ejemplos que no siempre vale. Por ejemplo, mirad, tenemos el cobre, ¿vale?, para tener también un óxido de cobre. Entonces yo digo, ¿el óxido de cobre aquí con qué? ¿El cobre con qué valencia juega? ¿Qué valencia juega? Yo puedo mirar aquí, si no me sé los números de oxidación, y puedo mirar el número de oxidación del cobre. Y puedo ver que el número de oxidación del cobre, ¿de acuerdo?, es 1 y 2. Y tú puedes decir, bueno, pues como aquí hay un 1, el cobre tiene o juega el número de oxidación 1 en esta molécula. Pues no es así, fijaros. Yo sé que la suma de esto tiene que ser igual a 0, como siempre. Ahora, el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Siempre es menos 2. Ese menos 2 se multiplica por 1, por el número de átomos de oxígeno. Como aquí no hay nada, es un 1. Entonces, menos 2 por 1, menos 2. Entonces, ¿qué número de oxidación utiliza el cobre? Pues como solamente hay un átomo de cobre, tengo que buscar un número que multiplicado por 1 me salga más 2. ¿Cuál es? Pues el más 2. Entonces, el número de oxidación del cobre aquí es más 2. ¿Por qué hay que saber el número de oxidación con el que juega un átomo en un compuesto? Porque dependiendo de ese número de oxidación, que también se le llama valencia, el nombre que yo le pongo va a ser uno u otro. Es decir, resumiendo, primero, tengo átomos o elementos, ¿no?, mejor dicho,
que tienen más de un número de oxidación. Ese número de oxidación o ese elemento, cuando se une a otro elemento para formar un compuesto, puede utilizar o un número de oxidación o otro número de oxidación. ¿De acuerdo? En el oxígeno, en los que tienen un único número de oxidación, como el oxígeno, como el hierro, como el potasio, como el sodio, pues no hay problema, porque ya me lo sé de memoria. Pero los demás, en donde hay más de un número de oxidación, tengo que averiguarlo. ¿De acuerdo? Tenemos esto, cromo O3, y dices, ostras, número de oxidación que utiliza aquí el cromo. Pues fijaros, la suma tiene que ser 0. Me sé de memoria que el número de oxidación del oxígeno es -2. Multiplico siempre el número de oxidación por el número de átomos que tiene de oxígeno. ¿Cuánto es? Pues sería 2, que es el número de oxidación, o -2, que es el número de oxidación, por 3, sería -6. Y ahora, cromo. ¿Qué tengo en el cromo? Un único átomo de cromo. ¿Qué número de oxidación utiliza el cromo? Pues tiene que ser un número que, como la suma tiene que ser 0, ¿vale? Positivo, porque el cromo aquí actúa como un metal, ¿vale? Que sea más 6. Entonces esto es, el número de oxidación sería el más 6. ¿De acuerdo? Eso lo tenéis aquí, tenéis un ejercicio. Esto quizás es un poco lo más difícil que hay al principio. No quiero tampoco que os asustéis. Vamos a hacer aquí un ejercicio que hay en la página 6 al principio. Y vamos a hacer el de la página 6, por ejemplo, el CH4. El CH4 es el metano, es el compuesto orgánico más sencillo que existe. Pues resulta que el hidrógeno, cuando se une, eso lo tenéis ahí como regla, ¿vale? Cuando está unido a un metal, ¿de acuerdo? Pues resulta que el hidrógeno tiene solamente un número de oxidación, que es +1 -1. Pero cuando está unido a un no metal, utiliza el +1. Entonces sé que la suma tiene que ser 0, que utiliza el número de oxidación +1. Eso me lo tengo que saber de memoria. Entonces sería +1 por 4, más 4. Entonces, ¿qué número de oxidación tiene el carbono si solamente hay uno? -4. ¿Vale? Si yo tengo, por ejemplo, estos compuestos, que era lo que iba a hacer yo aquí, al principio, que os he dicho al final, mira, no vamos a hacer el SO3. Tengo un compuesto que tiene un metal y un no metal. ¿De acuerdo? Pues resulta que el oxígeno aquí va a utilizar el número de oxidación negativo, como siempre, su -2. Y el otro, el metal, os tenéis que hacer la cuenta de que el número de oxidación es positivo. Perdón, el no metal, en este caso el carbono. Sería, la suma es igual a 0, entonces sería oxígeno -2 por 2, -4. ¿Qué número de oxidación gasta el carbono? +4. Aquí abajo, fijaros, tiene que ser igual a 0. Oxígeno siempre, número de oxidación, -2 por 1, -2. Número de oxidación del carbono, pues no queda otra que sea 2, para que sumado a esto sea igual a 0. Entonces, aquí el carbono utiliza el número de oxidación 4 y aquí el carbono utiliza el número de oxidación 2. ¿De acuerdo? Bien. De los compuestos que tenemos binarios, tenemos varios compuestos binarios. Vale, tenéis ahí un esquema muy grande, la página 8. No le hagáis mucho caso a ese esquema porque ese esquema se ve más cuando ya he terminado todo. Y después tengo los compuestos en la página 10. Tengo compuestos químicos, un esquema, y tengo arriba lo que son los compuestos binarios. En los compuestos binarios tengo principalmente los óxidos, que son los que tienen oxígeno, y dentro de los óxidos están los óxidos básicos, que es la suma de metal, cuando tengo un elemento que es un metal, más oxígeno. Por ejemplo, el Al2O3. ¿De acuerdo? Esto sería un óxido básico. ¿Por qué? Porque tiene oxígeno, entonces es óxido, y ahora lo que acompaña al oxígeno es un metal, que es el aluminio, entonces es básico. O puedo tener también un óxido ácido. Los óxidos ácidos pues son la combinación de un no metal más el oxígeno. Como por ejemplo el CO2, no metal,
que es el carbono, con el oxígeno. Después tengo los hidruros. Con los hidruros pasa lo mismo. El hidruro es el hidrógeno, ¿vale?, más otro compuesto, ¿no? Entonces puede ser el hidrógeno más el metal. Y después puede tener el hidrógeno más no metal. ¿Vale? Después tengo aquí en hidruros unos que se llaman hidrácidos. ¿Vale? Estos son la combinación del hidrógeno más más determinados elementos, ¿no? Como son, por ejemplo, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el azufre, el selenio y el telurio. Esto hay que estudiarlo adrede, conciencia. Un hidruro metálico es, por ejemplo, AlH3, el hidrógeno con el aluminio. Y un hidruro pues no metálico pues es, por ejemplo, con el... Podríamos catalogarlo, por ejemplo, con el CH4, aunque no es un hidruro porque es el metano. Vale, eso pues CH4. Después tenemos las sales. Las sales binarias son la combinación de un metal más un no metal. Siempre el metal se pone a la izquierda y el no metal a la derecha. Pero ojo, este no metal ni es hidrógeno, porque si no sería un hidruro, ni es oxígeno. Por ejemplo, la sal de mesa es el cloruro sódico. ¿Vale? Hay más sales, ¿no?, binarias, por ejemplo, potasio y flúor. Cloruro potásico. Estos son sales binarias. Después también tenemos los peróxidos. Los peróxidos son un poquito más complicados de formular, de nombrar, ¿vale? Porque los peróxidos con lo que se forma es con esto. Es como una molécula de oxígeno que tiene un número de oxidación 2, ¿vale? Y se lo da siempre al elemento de al lado. Y el elemento que va a tener al lado es un metal. Esto ya lo iréis viendo poco a poco, ¿vale? Esto es en principio pues lo que hay que saber, que es lo que yo quiero que, como no tenéis clase, que lo leáis o que veáis el vídeo y que ya tenéis un poquito de idea. Lo demás, que es más de explicar a la hora de nombrar, pues eso sí que os lo voy a explicar en clase el día que vayáis. Pero este vídeo tenéis que verlo y tenéis que leer por lo menos hasta la página de estos apuntes, que estos apuntes ya los hice bien, ¿vale? Los hice hace ya tiempo. Tenéis que leer hasta la página, aproximadamente la página 12, ¿vale? Y yo ya me meteré a partir de la página 12. ¿De acuerdo? Sobre todo en la página 12 es que hay para la nomenclatura sistemática, hay una serie de prefijos, que es mono. Esto es importante que lo sepáis. Mono cuando hay un 1, ¿vale? Di cuando hay 2, tri cuando hay 3. Eso es una tabla que tenéis en la página 12. ¿De acuerdo? Entonces la actividad es ver este vídeo y leer los apuntes hasta la página 12 para que ya podamos, cuando estemos en clase, pues ya empezar con la formulación, explicar los dos tipos de nomenclatura, la nomenclatura sistemática y la tradicional. Y estudiaros muy bien, mirad que soy pesado, estudiaros muy bien lo que es los números de oxidación. ¿De acuerdo? Hasta luego.